Ahora analicemos qué pasaría si llegara a ganar Rodrigo Paz la segunda vuelta electoral de Bolivia. Es complicado analizar el posible escenario en caso de que el PDC gane las elecciones en Bolivia. Debido a varios factores, primero tienen dos candidatos a la presidencia, segundo sus propuestas presentadas al órgano electoral no coinciden con las propuestas que hacen en campaña, y tercero entre los candidatos y su equipo económico contradicen sus mismas propuestas. No hay una forma de saber cuál es real y cuál no. Pero vamos a analizar todas sus propuestas dándolas por válidas y asumiendo que van a intentar cumplirlas. Dale me gusta y quédate hasta el final. Empecemos por el mismo punto. La nacionalización de los autos chutos, promesa de campaña de Rodrigo Paz, al nacionalizar los vehículos indocumentados, incrementaría de forma significativa la demanda de combustibles, lo cual tendría como resultado un incremento de la demanda de dólares para su importación, lo cual haría que el tipo de cambio se dispare de 1 a 2 puntos al principio de su mandato. Además tendría problemas con los países vecinos propietarios de los autos robados, que pueden terminar cumpliendo con sus amenazas de quitarnos el beneficio de ingreso con solo carnet de identidad. Además ampliaría el parque automotor, más transporte público compitiendo por la misma cantidad de pasajeros, lo que se traduce en menos ingresos para todos los transportistas. Hablemos de cómo va a cubrir la demanda de combustibles sin dólares. No porque sea aliado del MAS significa que mágicamente le van a dejar dólares o le van a incrementar las reservas de oro. Su plan es usar los créditos que están en la asamblea y limpiar la casa, como lo dijo varias veces, achicando el Estado. Pero nunca dijo que del Estado piensa achicar, nunca dijo que empresas va a cerrar o que ministerios va a cerrar, o cuántos ministerios piensa tener, solo habla de quitar el Estado tranca. Entonces solo podemos apoyarnos en su propuesta de eliminar la aduana, que lo dijo muchas veces, eliminar la aduana. Ahora los pros y los contras de eso. Entre lo positivo de eliminar la aduana, es que ya nadie compraría esos autos chutos, porque podrían importar a precio de proveedor cualquier vehículo, se acabaría el contrabando y los precios bajarían significativamente, teniendo una enorme sensación de bienestar. Ahora lo negativo, al eliminar la aduana ya no habrían controles, de entrada ni de salida, por lo tanto las sustancias controladas saldrían por tierra como Pedro por su casa, destruirían la poca industria nacional que queda al tener que competir con economías enormes que producen con mano de obra muy barata, a precios que no se pueden competir. Pero quizás poco les importe eso. El PGE del 2025 muestra un déficit de casi 10%, la aduana aporta casi un 7% anual. Entonces tendríamos un 17% de déficit para 2026 que deberían cubrir con deuda o emitiendo dinero inorgánico, enterrando más aún la economía boliviana. Ahora bien, no es del todo factible porque Bolivia tiene acuerdos con países vecinos y no podría cerrar la aduana, sería solo una promesa que no podría cumplir, a menos claro que quiera romper relaciones con todos los países y hablar de bloqueo económico posteriormente. Esa es una situación completamente hipotética, ya que nunca dijo cómo cerraría la aduana y si realmente piensa cumplir con esa promesa. Ahora bien, analicemos remover el Estado tranca, supongo que significa quitar la burocracia y facilitar el libre mercado, pero tampoco estamos seguros porque nunca dijo qué significa ni cómo piensa hacerlo, ni a qué entidades afecta. Dijo que vamos a implementar inteligencia artificial para agilizar los trámites, pero tampoco dijo cuál IA, cómo la vas a implementar, dónde va a tener los servidores, si va a contratar una, si va a crear la suya propia. Muy diferente de Tuto, que sí te dice hasta qué modelo de IA quiere utilizar. Ahora hablemos del otro candidato a presidente, Edman Lara, que entre sus promesas que no están en el órgano electoral tiene incrementar bonos a los de la tercera edad, a 2.000 BS, empezando por subir a 500, un salario universal a la mujer que en eso coincide con Rodrigo Paz, ascensos de sargentos a subtenientes en la policía, construcción de casas de 2 pisos, bulevares en cada ciudad, y una cantidad más de bonos a los jóvenes y otros sectores. Ni bien ingrese al gobierno y se enteren que el país está quebrado y que nadie recibe bolivianos para comprar combustibles, que los créditos de la asamblea solo van a durar 60 días como máximo, que el déficit está cerca del 20% y que no hay centavo partido al medio para regalar en bonos. Para cumplir su promesa solo le queda 2 caminos, más préstamos o emisión inorgánica de dinero. En el caso de préstamos, las calificadoras de riesgo ya nos tienen en mala estima, y cuando el dólar se dispare e inicie la impresión de dinero, nuestro riesgo país seguirá bajando, resultando así en créditos con intereses mucho más altos, dejando al país a merced de los fondos buitre. Cualquiera sea el camino, al inyectar bonos en la economía, generaría un ambiente de bienestar temporal que le permitiría gobernar con tranquilidad. Al menos por un tiempo, aprovechando ese bienestar, usarán todos los medios posibles para habilitar a Evo Morales para las próximas elecciones, hecho que no se puede omitir. Entre tanto, los profesionales, las empresas y la industria, con 2 dedos de frente que conocen las consecuencias de esto, terminarían por migrar del país. Esto generaría una fuga de capitales, los últimos dólares del Colchón Bank que tienen los bolivianos, y eso, indefectiblemente, crearía un ambiente de zozobra, no habría inversión local o extranjera, pero aún así, el país marcharía bien al menos hasta marzo del 2026. Una vez que llegue marzo del 2026 y se empiece a notar los niveles de inflación que dejó Luis Arce,
al imprimir dinero inorgánico a finales del 2024 y gastarlo desde enero del 2025, iniciará el declive del gobierno del PDC, al no haber reactivado la economía y solo haber entregado bonos, al incrementar la deuda externa y al no tener un programa de salvataje. Los niveles de inflación harán que los productos tripliquen sus precios de un día para el otro. Tendremos hiperinflación para mediados de año del 2026, con protestas en las calles, hambruna, escasez de alimentos, medicamentos, repuestos, combustibles, empezarán los apagones, no habrá gas para cocinar, incrementará la delincuencia, los niveles de pobreza se van a disparar cerca del 90%, y ese será el escenario perfecto para Edman Lara, quien hará todo lo posible para tomar el cargo de presidente accidental, existiendo posibles escenarios. Escenario 1. No ocurrirá porque Edman Lara no contará con el apoyo de la policía y de los militares debido a su campaña de odio y destrucción hacia esas instituciones. Tendrá un motín policial entre manos con apoyo de las esposas de los policías, al destruir los estamentos policiales. Escenario 2. Toma la presidencia mediante un golpe de Estado, cerrando el Congreso, aliado de policías y militares corruptos como él. Escenario 3. El presidente de la Cámara Alta llama a elecciones ante la huida de Edman Lara del país o su posible magnicidio. En resumen, el inicio del gobierno de los presidentes Paz y Lara será todo miel sobre hojuelas, y antes de medio año del 2026 se terminará de forma abrupta, debido a la situación del país. Y como ninguno, incluyendo su equipo económico, son capaces de dar una solución a lo que se avecina, lo menos que podemos esperar es que Rodrigo Paz vuelva a Santiago de Compostela, su ciudad natal en España, y a Edman Lara probablemente siendo ministro de gobierno de Evo Morales en 2027. En los cortos meses de gobierno que tendrán, les habrá bastado para destruir todo a su paso. El abanderado de la corrupción Edman Lara hará lo único que sabe hacer como expolicía, extorsionar, empezará con la justicia, seguirá con las instituciones, destruirá todo lo que toque a su paso, enfermo de poder. Luis Arce Gómez será un poroto al lado de la destrucción que es capaz de ocasionar este personaje resentido, tal como dijo un periodista, es un mono con navaja. Dios nos libre de que el PDC llegue a la presidencia de Bolivia. Antes del 2030, todos hablarán de Bolivia como país fallido, que estará igual o peor que Venezuela. Para ese entonces ya habremos perdido toda posibilidad de recuperar Bolivia. El país estará bajo control de grupos delincuenciales, narcotraficantes y otros, similar a lo que es hoy en día Venezuela, y aquella nación que alguna vez recordamos no volverá jamás. Bolivia será un país geriátrico donde solo quedarán las personas mayores que no pueden o no tienen dónde emigrar. ¿Te habías dado cuenta lo importante que son estas elecciones?